Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo episodio de El Pozole Filosófico. En este programa ustedes ya saben que tomamos un tema de la cultura popular, de los medios, del conocimiento que anda por ahí en circulación y lo ponemos en tensión con algún concepto filosófico que pueda servirnos para pensar y pues poder tener tema de conversación, poder reflexionar sobre nuestra vida cotidiana. Para esta ocasión vamos a trabajar una caricatura que es impresionantemente bella, por lo que ya conversaremos en un poquito de tiempo. Se llama Bluey y es una caricatura hecha para niños, para niñas, para mamás, para papás, con episodios muy, muy, muy cortitos que se puede disfrutar ahora mismo en Disney, está en México. Y hoy me acompaña para esta empresa mi querido amigo el humano. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, contento del tema que vamos a tocar hoy. Es un tema que me gusta mucho. Sí, y para bajarle un poquito al horror, ¿no? Porque llevamos como 10 episodios del horror seguidos. Yo no sé si lo voy a lograr, pero te Ah, prometo que lo voy a intentar. Prometo ok, intentar no ponerme tan darks. Pero está bien. es un tema chévere porque, pues, probablemente de los temas que hemos visto, este es uno de los pocos temas esperanzadores. No, no sé si el tema de las inteligencias fue esperanzador, creo que no. El de Lynch, tal vez, ¿no? Bueno, voy a mandar saludos a la audiencia. Por ejemplo, a Desnivel y a Ay, Fabricio. Desnivel, gracias por escucharnos cada vez. Ajá. Gracias. Un abrazo enorme. ¿Quién más? Y yo creo que hay que invitar a Desnivel a que nos comparta algo más, porque vamos a tener un tema precisamente sobre cosas de Corea y cultura pop, ¿no? En el futuro. Pero ya lo veremos después, ¿no? Fabricio, ¿no? También nos ha escrito acá. Fabricio también nos deja mensajes. Yo no Sí, sé quiénes son ninguna de esas dos yo personas. También tampoco. en Spotify nos dejó un comentario Mariana. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, qué bueno que les gusta pues este espacio que intenta eh, pues pensar de otra manera los problemas que tenemos día a día sin ser la escándala que es los programas de tele donde todo el mundo se grita y todo el mundo se quita la palabra y en realidad no están diciendo ni madres. Entonces, bueno, esa es un poco como la esperanza de que este programa al menos sirva para eso, ¿no? Para poder Exacto, dialogar aunque estemos en desacuerdo. exacto. Pues creo que en general hemos estado en acuerdo, ¿no? En el programa. Eso estaba pensando el otro día que vi un programa de esos donde todos se gritan y se ve muy reflejado pues lo polarizado que está y no solo me refiero, o sea, yo creo que esta polarización que vivimos va más allá de los temas políticos, pero luego hablamos de eso y vamos a Porque no entrarle, nos queremos poner darks, ¿ves? no, porque No, esa olla se está empezando a cocinar apenas, o sea, ¿no? Y ya ahorita vamos ya, con el caldo ya terminado. sí, ya traíamos un caldo muy, muy chido, ¿no? Bien, pues así rápido, lo que yo sé de Bluey Sí, es que es una caricatura donde se presenta a el papá, la mamá y dos hijas. Y las primeras cosas sorprendentes que tiene, bueno, estamos frente a una antropomorfización, o sea, que se hacen pasar por personas. Toda la familia son perritos, pero son perritos que caminan en dos pies y que tienen trabajos humanos, están antropomorfizados y algunos pequeños como cambios ligeros que luego hacen flipar a los más conservadores y a los más reaccionarios, que la mamá es la que sale a chambear y el papá es el que se queda con las niñas. Las niñas, no estoy seguro, pero deben de tener entre 4 y 6 años. Bingo, que es la hermana pequeña, va al preescolar y Bluey, al menos en la primera temporada, todavía no entra a la primaria. Entonces estamos hablando de eh, dos niñas como entre 4 y 6 años en una etapa muy temprana de vida y su papá y su mamá que intentan darles una educación, yo diría innovadora y es ahí donde
donde vamos a entrarle a la chisma. ¿Tú tienes algo más que decir sobre la presentación Pues del objeto de Bluey? más cosas técnicas. O sea, bueno, el creador es Joe Broom, perdón, Joe Broom. Se estrenó el 1 de octubre de 2018 en ABC Kids en Australia. Es una producción australiana, que eso también pues me llama muchísimo la atención, ¿no? Con Eso, apoyo del gobierno australiano, por así cierto. es, así es. Eso fue otra cosa que llamó muchísimo mi atención, ¿no? Los episodios tienen una duración de 7 minutos más o menos. Van más de 150 episodios, ¿no? Hay varios episodios famosos que son El Juicio o Asamblea Familiar, porque también en donde lo vi me aparecía como Asamblea Familiar. La de Pájaro Palo también y La Biblioteca. Esos los vi para este programa también. Ha ganado varios premios. Ha ganado premios Emmy en 2020 y el premio Logie al programa infantil más destacado en 2019. Y ha tenido un impacto en la cultura pop notable, ¿no? Digamos que es, o sea, no solo por el estilo de animación que es lindísimo, estéticamente es muy agradable, la edición del sonido es buenísima también y creo que el impacto más fuerte que tiene es ese del que tú mencionabas, que hace enojar mucho a las personas pues que tienden a estar más del lado conservador, ¿no? Porque involucra un chorro de temas, incluidos pues diversidades y hasta creo que cosas de neurodivergencias, ¿no? Es correcto, no de manera explícita, pero sí se manifiesta de manera sutil, pero muy clara. Y la primera temporada son 52 episodios. Son efectivamente como de 11 minutos, pero menos los créditos y menos la presentación. Los 7 minutos que dijiste son como muy precisos. Yo voy a hablarles de la primera temporada, porque sí, ver 3 temporadas Sí, está para cañón. mí, pero sí alcancé a, o sea, hay más ejemplos. De lo que vamos a hablar acá es apenas la introducción a una pedagogía innovadora, a una pedagogía nueva para nuevas generaciones. Y a ustedes les interesa, estará súper bien que se metan al mundo de Bluey, aunque no tengan hijos, hijas, aunque no, aunque sus hijas o hijos ya estén más grandes, aunque sientan que no les pertenece, eh, puede haber algunos engranes que les hagan clic ahí. Y esta vez no voy a hablar tanto, sí voy a hablar desde la filosofía, obviamente, pero con mucha más especificidad desde la filosofía pedagógica, ¿no? Que es como el tema que me interesa conversar acá. Y para eso traigo a un autor importantísimo de la corriente latinoamericana, que es Paulo Freire, Ujú. y creo que tú traes a un tipazazazo que es Sir Kevin Robinson. No sé si fue Sir o no, pero Sí, cuéntanos de ese señor. Sir Kevin Robinson fue, porque ya falleció, un académico y pedagogo, ¿no? Importantísimo en, bueno, él es oriundo de el Reino Unido de la Gran Bretaña y pues a lo largo de su vida escribió un chorro de libros que hablan sobre pues otras maneras de la enseñanza, ¿no? No sé si, o sea, pues sí de la enseñanza de las escuelas, de los cambios que había que hacer. Incluso él participó en algún momento en los cambios sustanciales que hubo en los programas educativos en Inglaterra, en el Reino Unido. Sobre todo el involucrar el arte como, o, como un elemento pues fundamental en la educación de todas las personas, sin importar, digamos, a lo que uno se iba a dedicar. Él sostenía pues que había que pasar también por esa experiencia del arte y que había muchas formas de aprender, ¿no? Porque pues, los humanos somos diversos y que los docentes tendríamos que aprender a identificar y pues también, ¿no? A capacitarnos en ese sentido a enseñar de otras maneras, ¿no? Y rompe con varios mitos de la creatividad, que eso es, pues, a mí me parece que es de sus cosas más finas, ¿no? En el libro de Escuelas Creativas.
y tiene una plática en TED que se llama, es una pregunta que dice, ¿las escuelas matan la creatividad? Y vale muchísimo la pena. Ahí se los añadimos en la descripción para que lo vean. Creo que ya hay una versión subtitulada y pues era un tipazo, ¿no? Muy, muy, muy brillante y muy humano sobre todo, ¿no? Y pues vino a desafiar muchas ideas que había en la educación, ¿no? Y aparte le hace críticas a Le Corbusier, que era un pequeño arquitecto fascista. Bueno, él no decía que era fascista, pero yo sí sostengo que era fascista. Y pues No, es. bueno, recuerda que los nazis no dicen que son nazis, Ah, ¿no? no va, solo Sí, los. no. Cuando se ponen su cosplay Cuando hacen su cosplay de la Segunda Guerra Mundial, de sí. Wolfenstein 3D. Bien, Vale. pues yo creo que el punto medular que vamos a trabajar hoy es el proceso de la educación de los younglings, como dirían en Star Wars, o de las personitas más jóvenes Uh-huh. que vienen a este mundo y cómo conceptualizamos ese proceso educativo. Habría que sentar, eh, bueno, yo diría que yo empezaría por sentar una base en la que todo lo que vamos a hablar parte de la idea de que la educación tradicional como la concebimos durante 500 años es un problema. Paulo Freire le llama a este tipo de educación la educación bancaria y tiene muchas facetas, tiene muchos rostros, pero digamos que en concreto sería como este tipo de educación que yo recibí, que ustedes recibieron, que recibió aquí mi amigo el humano y que pues desafortunadamente muchos y muchas de las chicas de ahora pues siguen recibiendo en este sistema en el que quien está a cargo de la educación va y deposita conocimientos en quien recibe la educación, ¿no? Por eso se llama bancaria, porque es como si yo fuera a meter dinero en el banco y luego esperara retirar esa inversión. Lo mismo pareciera que hacemos con los y las chicas, depositamos cosas o pensamos que depositamos cosas esperando que primero que sean receptores pasivos y luego que nos devuelvan cosas, ¿no? Y pues para Paulo Freire, este tipo de educación bancaria le llama a él, pues es una forma de opresión, porque deshumaniza a las personitas y les niega su capacidad de pensar. Esto en ejemplos, pues es muy fácil, ustedes lo han visto en la escuela, ¿no? La escuela es básicamente una misa. El docente se para, habla 2 horas, habla 4 horas, habla 5 horas, y los estudiantes se sientan, se callan y escuchan. Y ya está. Y pueden hacer preguntas solo del tema. Y no tienen autonomía de su cuerpo porque tienen que pedir permiso para ir al baño, tienen que pedir permiso para comer. O sea, imagínense, tienen que pedir permiso para su hambre y tienen que pedir permiso para sus necesidades fisiológicas, ¿no? Así de pasivo es el receptor en ese sistema, ¿no? Es terrible. También el conocimiento se trata como algo estático y como si fuera algo terminado y aunque digamos que sí, porque tenemos muchas palabras muy complejas para decirlo, decimos que fomentamos el pensamiento crítico, pues no es cierto, ¿no? Lo que queremos es que las personas que están en ese sistema educativo repitan lo que nosotros dijimos. Y entonces, pues, eso pues es infinito, se reproduce esa opresión porque se mantiene a estas personas en un estado de sumisión y de dependencia, y los que llegan a ser padres, madres o educadores o educadoras, pues repiten ese proceso de opresión, ¿no? Entonces digamos que ese es el telón de fondo en el que aparece Bluey. ¿Y qué trae de novedoso Bluey, amigo? Uy, Para tus, pues, para tus ojos, para bueno, tus ojos filosóficos. yo quiero decir que yo no soy papá. O sea, no tengo hijitos ni soy responsable de la crianza de ninguna personita, de ningún pequeña o pequeño Jedi o Sith, ¿no? Como prefiera. Este, pero sí soy en ocasiones docente y me ha servido mucho pues lo de Ken Robinson y Bluey en cierto sentido. ¿Por qué? Pues qué es lo novedoso que tiene. Yo creo que hay un distanciamiento o sea, dentro de la estructura o la narrativa de esta serie animada,
hay un rompimiento con este como contexto, o no sé si es modelo educativo o estructura educativa o estructura de formación, como de los 70s y 80s, ¿no? Que es cuando a mí me tocó ir a la primaria y a la secundaria, o sea, ya estoy viejito, donde la educación era pues una estructura súper rígida y autoritaria, ¿no? Es decir, a pesar de que pues sí hubo un aumento en la cobertura en la educación en nuestro país en la década de los 70s y en los 80s, pues esta educación era muy, pues como decías, ¿no? O sea, tenías que pedir permiso para todo, luego hasta para sacar los útiles de la mochila, porque si no te tocaba chinga, ¿no? Y el castigo, pues siempre era un castigo ojete, ¿no? Como de humillar al estudiante frente al grupo, ¿no? No sé qué beneficios tendría, ¿no? Porque en muchos casos, pues lo que menos hacía era ser sumiso, ¿no? A los chicos. Había unos que sí y otros que, pues, parecía que nomás le estaban echando gasolina al fuego, ¿no? Y pues esta rigidez yo creo que pues contrasta un poco o va en relación como lo que decías, ¿no? De que iban a depositar conocimientos en ti porque en algún momento de la vida te ibas a incluir en el sistema de producción. O sea, ibas a pasar del sistema educativo o de formación donde aprendías las habilidades y te ibas a saltar a la fábrica, a la oficina, donde fuera que ibas a trabajar o donde te ibas a desarrollar como un adulto, ¿no? Entonces, esta educación yo creo que estaba, o este, más bien como esfuerzos, estaban muy marcados porque, digamos, no había ninguna o muy poca como reflexión sobre pues, los procesos, perdón, emotivos, ¿no? Que están involucrados en crecer, ¿no? En pasar de ser una niña o un niño pequeño, ¿no? Y convertirse en un adulto, que es, pues es un proceso horrible, ¿no? O sea, no sé si horrible o terrible, pero no había este tipo de reflexión, ¿no? Y la crianza, pues también en casa, pues era autoritaria, ¿no? Porque es como decías, es lo que se conocía y es lo que se repetía, ¿no? A ver, otra cuestión es, por ejemplo, pues ya tú ya lo dijiste en Bluey, ¿no? Bluey tiene, se aparta de esto concepto de roles de género tradicionales, ¿no? En mi caso, pues a mí me ha tocado temporadas de ser la persona que se queda en la casa, ¿no? Por las dificultades o no laborales. Y es difícil, ¿no? Vivirlo también, ¿no? Y es difícil explicarlo. Y creo que esta serie animada, como dices, no solo le habla a las niñas y a los niños chiquitos, le habla a las mamás y a los papás de ahora, ¿no? A las personas más grandes, que nos enseña también, pues, cómo tratar o cómo lidiar hacia el interior con esto, ¿no? O sea, cómo irle quitando, yo creo que esas, pues, connotaciones negativas que posiblemente las fuimos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Entonces, Bandit, que es el papá, pues es el que se queda. Y es un papá, pues, como decíamos los chicos de mi época, a todo dar, ¿no? Porque se involucra en el juego, ¿no? Y fomenta muchísimo la creatividad de Blue y de Bingo, ¿no? Que esa es, pues, otra idea que viene en resonancia con lo de Ken Robinson, ¿no? La creatividad es algo que todos podemos ejercitar, ¿no? Porque tenía uno de los mitos de la creatividad es que solo las personas, digamos, especiales, como decía Kevin Robinson, ¿no? O sea, bueno, como contraargumentaba, ¿no? Son capaces de ser creativas. Y esto es falso. O sea, todas las personas, sin importar su profesión o vocación en la vida, tienen esta capacidad de ser creativos, ¿no? Es decir, hasta, no sé, luego dicen que los ingenieros son muy cuadrados, pero pues no creo, ¿no? Digamos, tal vez no tengan una experiencia estética como un diseñador, pero pues vaya que son creativos para encontrar soluciones, ¿no? Para solucionar problemas, para diseñar, para inventar y más que nada para convertir esas ideas en algo tangible, ¿no? Ya sea un puente o mecanismos o, o algoritmos o, ¿no? Sistemas más complejos. Entonces, yo creo que esta parte de Bluey, del ejercicio continuo de la creatividad, es muy interesante. Está muy presente dentro de toda la caricatura y los episodios que yo vi.
Y la cuestión es que resuena mucho con lo de Robinson también, porque Robinson argumentaba que la creatividad tiene que ser capaz de cumplir objetivos, ¿no? Es decir, uno puede ejercitarse para ser más creativo, pero este ejercicio tiene que, o sea, tiene que traer resultados positivos al mundo, ¿no? Entonces estos son, digamos, como objetivos, ¿no? O sea, se puede aplicar para mejorar una situación, ¿no? Para traer un beneficio. Yo creo que eso es, para mí es muy claro en la serie. Y otra cuestión también es, digamos, por ejemplo, el episodio que vi, el de la reunión familiar, que es un juicio que le hacen al papá a Bandit porque, pues digamos que se echa muchos gases, ¿no? Y lo acusa Bluey de que se echó un gas y que se lo echó en la cara y hacen todo un proceso de cómo se hace un juicio, supongo que en el sistema judicial de allá de Australia, ¿no? Y la manera en la que comunican y explican los valores involucrados, es decir, el valor de tener un poder judicial, ¿no? Que hay una figura de autoridad que es un juez, ¿no? Que va a escuchar los alegatos de las dos partes involucradas y que va a emitir pues un juicio, ¿no? Al final, va a emitir una conclusión acerca de eso y de cómo Bluey y Bingo y Bandit presentan, ¿no? Sus alegatos. Sobre todo este episodio creo que en lo que se enfocan mucho es lo valiosa que es la verdad, ¿no? En el sentido de los valores como una práctica, ¿no? O sea, que decir la verdad es una práctica y se convierte en un valor en este sentido y que es vinculante para esa comunidad que es esa familia. Entonces, pues tiene muchísima carnita, ¿no? De dónde sacarle. Yo creo que hasta aquí voy a participar con esa idea. Uf, no, efectivamente hay mucho de dónde cortarle. Justo yo quería empezar con el primer episodio que se llama El Gilófono Mágico, porque yo tengo pues ya muchos años siendo docente y yo he lidiado con muchas criaturas de todas las edades eh, y también con muchas mamás, papás, tutores, tutoras y docentes de esas criaturas. Y el primer episodio, El Gilófono Mágico, es Bluey. Yo creo que la serie se llama Bluey porque es la más rebelde, ¿no? Digamos, es como la que pone el desorden todo el tiempo Sí. y es como quien organiza todo las contingencias que ocurren. Y en este episodio, Blue y Bingo, que son las hermanitas, sacan un xilófono que al momento de tocarlo, el papá se congela, ¿no? Y entonces congelan al papá y el papá se queda quieto, ¿no? Se queda perfectamente quieto. Y le empiezan a hacer todas las travesuras del mundo. Le pintan bigotes, lo disfrazan, le ponen rebozo, le cuelgan aretes. Y digamos, la broma más pesada es que lo hacen que se ponga una manguera en la cara y cuando se descongela, pues el agua le chorrea en la cara y además durante 10 minutos, o sea, no es instantáneo, ¿no? Y el conflicto del episodio, todos los episodios tienen un conflicto, es que Bluey no quiere darle el turno a Bingo para usar el xilófono. Y entonces la conversación alrededor del episodio, eh, la narración, está llevada a que Bluey aprenda el valor de respetar los turnos, compartir los juguetes con su hermana. Pero lo que atraviesa esa, digamos, esa enseñanza es la paciencia del papá, güey. Sí. Yo no podía imaginarme a ninguna de las personas que yo conozco entre esos cientos, casi miles de personas que están a cargo de chiquillos y chiquillas que aguantaran lo que le hacía Bluey y Bingo a Bandit, pero ni siquiera porque lo que hacen las chicas sea grave, lo que hacen las niñas no es grave, pero en el sistema mexicano, lo que entendemos por educación en México, me parece que es muy agresivo y muy violento. Es que Ent- es el sometimiento a la autoridad, ¿no? Lo que entendemos aquí, creo. efectivamente, aquí lo que entendemos por educar es someter, y lo que entendemos por portarse bien es obedecer. Y lo que entendemos por enseñar es decirte qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
Y justo Bluey rompe esas tres propuestas. En Bluey uno ve que la autoridad no se determina por el miedo, ¿no? Vamos, como dices en este tribunal familiar, pues el resultado, el output de toda la contingencia se dará por la comunidad, por la conversación, por el diálogo y por la razón que pueda haber en esas intersubjetividades, ¿no? La educación, mira, para ponerte el ejemplo de la educación, hay otro episodio, es el episodio 15 creo que se llama La bicicleta, de la primera temporada también. Este episodio Bluey se sube, perdón, es el episodio 11, se sube a la bici y pues que ella lo puede hacer solita. Y entonces pues obviamente no puede y se enoja y avienta la bici y está súper cabronada y va con el papá y el papá y le dice al papá, no puedo, ya me harté, no sé qué. Y el papá le dice, ¿quieres ayuda? Y bien orgullosa Bluey le dice, no, claro que no quiero ayuda. Y entonces pues el papá súper tranquilo le dice, ven, siéntate conmigo tantito. Nada más observa. Y se sientan a observar el papá y Bluey, a observar a las demás personas que están en el parque. Y cada quien tiene sus problemas. Bingo no puede tomar agua del bebedero porque es muy pequeñita. El primo no puede pasar al pasamanos porque no alcanza, ¿no? Y entonces Bluey, muy desesperada, le quiere decir a los demás qué hacer, ¿no? Y le empieza a gritar, no, Bingo, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y el papá le dice, espérate, deja que Bingo lo resuelva por su cuenta. Y va con el primo y también, no, Bingo, no me acuerdo cómo se llama el primo, no, tienes que hacer esto y aquello. Y el papá le dice, espérate, solo observa. Y solo el paso del tiempo le da la autonomía a cada uno de los personajes que están en discusión ahí para que se note que pueden hacer las cosas. La manera en que soluciona cada niño y cada niña en este planeta los problemas es absolutamente irreal, ¿no? Pero es la potencia de su creatividad. Bingo lo que hace es que le pica el bebedero hasta que se llena el bebedero y chorrea el bebedero y ya puede beber, ¿no? Claro, Entonces sí. ya puede tomar. Y como es un perrito, pues toma del piso, obvio, Ajá. ¿no? El que no puede llegar al pasamanos, lo que aprende es primero a subirse por las barras del pasamanos y ya está arriba, ya se cuelga, ¿no? Y Bluey se da cuenta que los demás también se sienten como ella. También se sienten al principio frustrados porque no puede, tampoco quieren recibir ayuda, pero también pueden superar ese obstáculo y entonces como que se le prende el foco y dice, ya se me ocurre una forma y ya agarra la bici y ya, echa a andar, ¿no? Entonces son valores, lo que hay aquí es como una disputa de valores. De fondo está la educación tradicional o la educación bancaria, ¿no? Y contrasta mucho contra la idea de la autonomía de un niño o de una niña. ¿Cómo un niño o una niña va a saber lo que es bueno para él o para ella? ¿No? A mí me causa mucho ruido cómo manejamos la comida en México, ¿no? Con los niños Ujú. que tienen que comer a huevo a tal hora y lo que yo digo, bueno, pues si no le gusta, pues no le gusta, ¿no? Claro. Y es que yo creo que ahí el ejemplo es muy claro, porque comer es una necesidad básica, ¿no? Que tu cuerpo te lo pide en un momento determinado y si no, te desvielas. Ujú. Entonces, el niño o la niña no van contra sí mismos nunca. En algún momento van a comer, Así es. ¿no? Y en algún momento van a comer lo que hay disponible, porque tampoco es que vayan a ir a buscar a otras casas lo que no hay en su casa. Pero está eso enfrentado con el no, tienes que comer aquí a esta hora porque lo digo yo, ¿no? Entonces, el primer episodio de Bluey, ya solo el primer episodio, plantea todas las problemáticas que se van a tratar a lo largo de, pues yo creo que de la caricatura, yo solo vi la primera temporada, Mm. pero a lo largo de toda la caricatura, y cómo eso contrasta un montón con nuestra educación. Yo lo veo y me gusta, porque yo soy un admirador de Robinson, Ujú. de De Freire, Freire. ¿no? de Summerhill, de la pedagogía de Summerhill, de Alexander Neal, pero también observo que hay muchas personas que ven esto, que están escuchando este episodio y ya se les torció el estómago 5 veces, ¿no? Y Claro. dicen, ¿cómo el niño va a saber lo que es bueno para él? ¿Cómo la Sí. niña va a encontrar soluciones? ¿Cómo no va a respetar mi autonomía?
autoridad, ¿no? Y bueno, lo que queremos hacer es explicar un poco cuál es esa perspectiva de la educación que como comunidad sería muy positivo que cambiara en nuestros colectivos, porque produce mejores comunidades, ¿no? Sobre todo eso, porque produce adultos menos enojados, Exacto. produce adultos menos enfermos y produce adultos más solidarios, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, yo vi más de la tercera temporada, los episodios, pero sí, esa estructura se mantiene porque hay, o sea, uno de los aspectos pues fundacionales de esta serie es el concepto de la escucha activa, ¿no? Y la validación emocional que tienen los papás de Bluey, o sea, Chili, que es la mamá, y Bandit, que es el papá, hacia sus hijas, ¿no? Entonces ellos practican escuchar a sus hijas, ¿no? Prestan atención, como dices, a las preocupaciones y sobre todo a las emociones de Bluey y de Bingo, ¿no? Entonces, pues supongo que esto les da pie o da pie en la narrativa, perdón, ¿no? De validar los sentimientos de las chicas o de ellas mismas y fomentan ese, pues un ambiente emocional seguro que yo creo que siendo niños sería ideal, ¿no? O sería el ideal, tal vez, ¿no? Y como dices, yo creo que pues también el aprendizaje emocional al que refiere Robinson, pues es enfatizar esta importancia, ¿no? De que esto también es un aprendizaje, es decir, gestionar mis emociones también es un aprendizaje, ¿no? Y no se da solo porque me digan obedece, ¿no? O porque tenga la amenaza de la autoridad, ¿no? O porque haya un papel pegado con las reglas del salón, ¿no? Si yo no entiendo esas reglas, nunca las voy a poder practicar. Es decir, si yo no las Claro, hago, si no, obedecer es aprender. ajá, o sea, si no son vinculantes, no van a ser significativas y viceversa. Si no son significativas en mi vida, no van a ser que sean vinculantes. Es decir, si yo no entiendo por qué son importantes, si yo no aprendo por qué son importantes, va a ser un obstáculo a que yo me integre a la comunidad en la que estoy, sea el salón de clases, el equipo de fútbol, o en la oficina después, o en la calle manejando, ¿no? Y no viendo el celular, ¿no? Traigo pleito con eso ahora, pero bueno. Pero me refiero a que esto es, pues es un aspecto de la serie, o sea, y ese espacio primero de la escucha activa, ¿no? Validar las emociones de las chicas sin emitir un juicio, ¿no? Por parte de los papás. Y este proceso de ayudarle o de ser un apoyo de los papás y de Chili y de Bandit, ¿no? A gestionarle las emociones, como decías en el episodio de las perdón, el episodio del bebedero, ¿no? Del que hablabas. El del xilófono mágico, sí. Ajá, hay un episodio en la temporada 3 que se llama El pájaro palo, ¿no? Es el episodio 23, me parece. No, 43. El 43. Y este es un episodio que es de la gestión de emociones, que es más bien de la gestión del estrés, ¿no? O de la ansiedad un poquito, de estar enojado y un poco molesto y cómo lo manejan. Y la que da la clave de la solución es un personaje que no aparece a cuadro, que es una amiga de Bluey, ¿no? Que le enseña una técnica para manejar su estrés, ¿no? O sea, pero esto solo es posible, ¿no? Dentro de la narrativa, porque esa pequeña familia, comunidad, pues ha creado, ha generado ese espacio, ¿no? Donde es posible, pues ese diálogo, ¿no? Y pues el aprendizaje emocional necesita eso, ¿no? Además de pues, la colaboración, ¿no? Y el trabajo en equipo. Robinson hacía muchísimo hincapié en esto, ¿no? O sea, no solo cuando estamos en la escuela, sino cuando ya salimos al mundo a trabajar o nos integramos a esa otra parte del mundo, mejor dicho, vamos a tener que colaborar y trabajar en equipo, ¿no? Yo nunca entendía en la carrera
por qué estábamos tan desvinculados, ¿no? Una carrera con otra, ¿no? Porque los de diseño no tenían más clases compartidas con los de comunicación. Ya en la chamba, pues muchas veces vas a trabajar con personas que vienen de, ¿no? de esa formación de comunicación o de alguna ingeniería, ¿no? Entonces, si no logramos o si los modelos educativos, digamos, no se centran en generar estos espacios para pues promover estas habilidades, porque pues son habilidades también, ¿no? Pues va a ser mucho más difícil que tengamos mejores sociedades, ¿no? O sea, una mejor sociedad no viene solo del buen deseo de decir, este modelo educativo va a ser el que nos va a traer la salvación, ¿no? O sea, pues esos son solo buenos deseos, ¿no? Si no hay una estrategia de fondo, pues, ¿no? Vaya. Me encanta, sí, no, me encanta, porque justo tengo el ejemplo perfecto de lo que acabas de decir, y es el segundo episodio de la primera temporada, se llama El Hospital. Ajá, Juegan, obviamente, al clásico juego del doctor, ajá, pero aquí pues Bluey es la doctora y Bingo es la enfermera. Y acuestan al papá y le dicen, a ver qué tiene. Y esto que decías de no emitir juicios, no emitir juicios en este sentido es tampoco emitir juicios ni positivos, así ¿no? es. Mucho menos negativos, pero tampoco positivos. El papá lo que hace es que llega y se simula como un enfermo y le dice me siento mal. Y ya está, es todo lo que hace el papá. Les pregunta, a ver, ¿qué juego relajante donde yo me acueste en una cama y no pase nada más podemos jugar? Así Dicen es. las niñas al doctor, órale pues. Y él se acuesta y dice me siento mal. Y toda la iniciativa es de las niñas. Bingo, que es la enfermera, le toma unos rayos X, lo que significa que hace un dibujo del cuerpo del papá y le dibuja adentro qué tiene. Y resulta que tiene un gato en la panza, Ajá, ¿no? es Que buenísimo no ese sabe, episodio, sí. no sabemos cómo llegó el gato ahí, pero tiene un gato en la panza. Y el papá dice, bueno, está bien, tengo un gato en la panza, ¿cómo me van a curar? Y llega Bluey, intenta hacerle una cirugía, obviamente todo simulado con peluches y así, ¿no? Ujú. Jamás se acercarían, o sea, no se pone en riesgo la integridad de las niñas, ¿no? Y sacan un peluche y dice, no, esto es un pulpo, esto no es un gato, Sí. ya no hay nada más que pueda hacer por usted. Y se va a atender a los otros peluches. Y entonces Bingo se queda así como, tengo un paciente aquí que está enfermo y la doctora no lo pudo resolver, pues lo voy a resolver yo. Y entonces lo que hace es que le toma otros rayos X para verificar que el resultado haya sido el correcto. O sea, le agrega un dibujo. Y entonces resulta que lo que tenía no era un gato solamente, tenía un ratón. Entonces va Sí. con la doctora Blue y le dice, no, no, no tengo tiempo, yo estoy atendiendo a otros pacientes. Y le dice, no, por favor, revise las radiografías. Bueno, va, revisa las radiografías y dice, oh, ¿qué es esto? No lo habíamos visto. Y entonces le vuelve a hacer otro procedimiento hospitalario y sacan, como ya no pueden sacar, ya no le pueden hacer otra cirugía porque ya sacaron un pulpo que no era la solución. Lo que se les ocurre a las niñas es ponerle un queso en la boca al papá. Ujú. Y Sí. con eso ya simulan que el ratón sale a perseguir el queso y entonces el gato sale a perseguir el ratón. Y entonces ya está curado el papá, pero el papá lo único que hace es echarse, Sí. ¿no? Solo se echa y las observa y les permite desarrollar ese potencial de construcción de soluciones sin estarles diciendo, uno, ni cómo jugar, ¿no? Ajá. Primero, no les dice qué jugar. Segundo, no les dice cómo se juega. Y tercero, no valida ni invalida sus soluciones, lo cual es sumamente pues reafirmante, ¿no? Que tú encuentres soluciones para las cosas en tu microcomunidad, que sería esta ficción del hospital, y que eso dé resultados ficticios, digamos, pero que te ayuden a pensar una solución, pues es muy valioso para una comunidad que necesita esas soluciones. Yo creo que uno de los grandes eh, aciertos de este episodio y de toda la serie, pero en este episodio en particular, es permitirnos saber a los adultos que las dos niñas ya saben cosas. Sí. No es necesario enseñárselas, ellas son capaces de desarrollar habilidades y ya saben cosas porque las aprenden de su entorno, no es que uno tenga que hacerles el depósito a fuerza, ¿no?
en su entorno ellas tienen capacidad de comprensión. Y esto en términos técnicos diríamos que combate el adultocentrismo en el que vivimos. Ese es un término que resume un montón de las cosas que hemos dicho, en el que creemos que solo los adultos tenemos la razón, este, las Ay, niñas se cabrón. tienen que someter. Sí, sí, se escuchó un poquito. Pasó una supermoto, perdón. Sí, no, no pasa nada. En el que los niños y las niñas se tienen que someter a los adultos, tienen que aprender lo que les enseñamos, y tienen que hacer las cosas que les decimos, porque además lo que decías, porque además en un futuro van a ser miembros de esta sociedad. No, Ya no, ya son, son es que ya miembros de esta somos, sociedad. ¿no? Sí. Claro, y ya son relevantes por quienes son en este momento, y ya tienen necesidades actuales, y ya tienen habilidades actuales, problemas actuales y soluciones actuales. Los niños no son, o sea, sí se les ha tratado así, pero esta pedagogía crítica que combate esa forma de pensar, pues plantea que los niños y las niñas no son preseres humanos, no son un estadio previo a ser un humano, Ajá, no son ¿no? Que larvitas, algún ¿no? Exacto, no son larvas que un día se cree, ¿no? Existe esta metáfora bien fea, que Sí. la adolescencia es el capullo para luego que vas a ser un adulto. Capullo, tú que piensas eso, ¿no, cabrón? O sea, eh, no, no es posible que no pienses que un ser humano que vive, respira, come, tiene emociones, siente, que eso no sea un ser completo. Es rarísimo, güey, rarísimo. Pero ahí te va, ahora sí, le voy a entrar solo a la estructura de lo que yo traigo de Paulo Vas, vas, Freire. vas. Paulo Freire dice que esa visión que tenemos no es una visión aleatoria, no es una visión random del mundo, es una visión que los poderosos de verdad, la gente con el control del gobierno, con el control del dinero, con el control de los recursos, con el control de la violencia, con el control de las fuerzas armadas, los poderosos, como quieras observar en el nivel macro, pues ellos necesitan un sistema de dominación para poder continuar sometiendo y oprimiendo a la población. Y lo que hicieron, encontraron un mecanismo cuando vieron que la violencia pues en algún momento repercute en de vuelta, encontraron un mecanismo en la escuela, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos enseñan en la escuela? Piensen ustedes en su primaria, sobre todo los que ya tienen más de 25. Yo diría que hasta los que tienen más de 20 que nos escuchan, ¿no? Los chavos de 40. Los bebés de 40, los nenes de 33, ¿no? Ajá, ¿Qué nos enseñan en la primaria? Pues eso, a callarte y obedecer. Simón. Nos enseñan a ser empleados, nos enseñan que estamos incompletos, nos enseñan que somos prepersonas, nos enseñan que un día vamos a ser alguien, ¿no? Cuando, ¿cómo no voy a ser alguien, no? Si existo aquí en el mundo. Pero Paulo Freire dice, eso no es arbitrario, es un sistema de opresión que pues está perfectamente organizado para trabajar en las ideas de las personas. Y solo basta pensar rápidamente, ¿quién hace los libros con los que estudiamos en la primaria? ¿Quién planea los programas educativos y quién autoriza los programas educativos? Yo como trabajador en el gobierno, tanto en educación como en cultura, yo te lo puedo decir con toda certeza. No importa lo especialista que tú seas en educación y en pedagogía, si el administrador, o sea, tu jefe, o sea, el secretario, la secretaria de cultura, el secretario, la secretaria de educación, dice no, no importa qué tan especializado estés, pues tiran a la basura tu programación, Sí. ¿no? Y dan el programa que ellos se les da la gana. Y claro, ese programa que se les da la gana, pues tiene toda una intencionalidad. Entonces, Paulo Freire dice, si ese es el mecanismo, combatamos con un mecanismo semejante. Y propone algunas cosas a lo que le llama pedagogía crítica. Pero eso lo digo en mi siguiente intervención. Ok. Adelante. Sí, fíjate, es muy interesante porque, o sea, voy a recuperar de lo que decías. Los niños ya saben cosas, o cuando somos niñas o niños sabemos cosas ya, ¿no?
Y yo creo que como docentes algunas veces se nos olvida que nuestros estudiantes, a mí no me gusta decirle alumnos, les digo estudiantes, estudiantas y estudiantes, ¿no? eh, pues ya saben cosas y ya tienen una experiencia en el mundo, ¿no? Me acuerdo mucho de algo que decía Wittgenstein con respecto a la importancia del juego, ¿no? Que él decía, sé que viene primero, ¿no? Las reglas, ¿no? Y las reglas o cómo hacemos la vida, ¿no? O cómo conocemos. Y decía los niños, porque el La vida siempre, claro. Wittgenstein fue, cuando escribe el Tractatus, se da cuenta que es un libro horrible y entra en una crisis, ¿no? Fuerte. Y se dedica a hacer varias cosas y entre ellas fue maestro rural, ¿no? Mucho tiempo. Y su siguiente obra le escribe basándose en su experiencia de ser maestro rural. Entonces él decía, para los niños, ¿qué es primero, el juego o las reglas? ¿No? O sea, los niños juegan y conforme van jugando van estableciendo las reglas. Y dices, pues sí, ¿no? Esa es la experiencia en la vida. O sea, y esa es también la experiencia de tener cierto grado de autonomía, ¿no? Porque pues también los niños, las niñas y los niños pequeños, pues digamos, su autonomía está pues supeditada o limitada, ¿no? Hacia ciertas cosas. Pero yo creo que Wittgenstein le atina ahí, ¿no? O sea, le acierta. O sea, primero hacemos las cosas y luego empezamos a normar, ¿no? A tener reglas conforme vamos sabiendo o conforme vamos teniendo esa experiencia de la vida. Ahora, el problema con, pues, como decías, la educación más sistematizada, ¿no? O de modelos educativos y de estas grandes obras de que todos los estados presumen, pues es ese, ¿no? O sea, no me interesa formar gente crítica, no me interesa formar personas que se desarrollen como tales, ¿no? Como personas con dignidad y con un trabajo pues que sí les sea vinculante, con un trabajo que les sea digno, ¿no? Y que les permita pues o sea, que les permita llevar una vida, ¿no? O sea, una vida de a de veras, ¿no? Con mayúsculas. Y pues están los diseños y la práctica pues supeditado a otras cosas, ¿no? A otros intereses que no necesariamente son solo del ámbito pues, de la formación, no tanto de la educación. Pero, pues la alternativa es esa, ¿no? O sea, si no lo podemos hacer en las escuelas, pues tengamos esos espacios, ¿no? O sea, también nosotros como adultos, o adultas y adultos, podemos hacer uso de esa autonomía menos limitada que tenemos para fomentar esos espacios, no solo en casa, ¿no? Con las familias, con los grupos de amigos, haciendo pues grupos con respecto a cosas como son los juegos, ¿no? O sea, por ejemplo, el juego es una estrategia pues súper valiosa, una herramienta súper valiosa en la educación o en el aprendizaje, ¿no? Y el juego de calidad, es decir, no el juego repetitivo en el que ya no estoy pensando lo que estoy haciendo, ¿no? Como dices, en estos episodios Bingo y Bluey llegan a una conclusión, ¿no? Van desarrollando una serie de pensamientos que en su lógica interna pues es muy lógica, ¿no? Digamos, tiene una estructura de, de lo que pasa antes y lo que pasa después, ¿no? Hay una del punto A al punto B, o como quieran decirlo, y que se les permita ese juego, ¿no? Y que ese juego en realidad es una manifestación pues de una casi como ventaja adaptativa que tiene el ser humano, que es la resolución de problemas, es muy valioso, ¿no? Y esto lo perdemos o se pierde mucho en el aula, ¿no? Yo no tengo toda la experiencia que tienes tú como docente, pero mi experiencia ya cuando yo llegué a ser docente era que las personas que iban a la clase estaban sentadas esperando que yo les dijera qué, ¿no? Que yo les dijera del tema, que echara un choro durante una hora y luego pues ya les dejara tarea para su casa, ¿no? Y pues creo que esto no es, sobre todo si en temas pues que son de filosofía o de pensarle o de dialogar, pues el trabajo para mí era pues vamos a dialogar pero todos, ¿no? De una manera estructurada y vamos a ponerle
algunos límites, ¿no? Pero los límites tendrían que salir de ellos, ¿no? Y decían que pues era mucha responsabilidad, pero pues sí es mucha responsabilidad, pero ya cuando uno trabaja también, o sea, con el sueldo, ¿no? Y con los beneficios del trabajo, pues vienen inconvenientes como hacerse responsable, ¿no? Y en este como hilo de cosas, pues es un juego también, ¿no? O sea, el aula, la interacción en el aula también es un juego. O sea, hay carreras que lo permiten, ¿no? O sea, en medicina pues veo muy difícil, no sabría cómo aplicar todo esto. Pero en las áreas de diseño, por ejemplo, en las áreas de las humanidades, pues hay muchos juegos que podemos diseñar, ¿no? Para entender el cómo adquirimos estas responsabilidades y cómo las relacionamos con el resto del mundo, ¿no? Y cómo pues, le hacemos frente pues, a situaciones que son pues verdaderamente monolíticas, ¿no? Es decir, no, o sea, porque nosotros queramos o tengamos el buen deseo de cambiar esta estructura de los poderosos, pues va a ser muy difícil que lo hagamos, ¿no? Pero sí podemos tener espacios de resistencia, ¿no? Sí podemos tener un club de lectura, un club de aprender una habilidad como, no sé, patinar, un club de dibujo y en el que en realidad vamos a dibujar y a platicar de lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿no? Porque es un proceso en el que parece que se te desconectan algunas inhibiciones y empiezas a platicar en lo que dibujas, ¿no? Pero pues todo esto está, yo, yo lo veo pues muy mezclado o muy, es decir, una sinergia muy fuerte entre la animación de Bluey y estos temas de Ken Robinson y lo que mencionas de Freire, ¿no? Hay una cita que me acordé ahora que estabas conversando, me llevaste a ella, que es de no me acuerdo cómo se les dice a los que miran los pájaros. Pajarólogo, ¿no? Sí. Un pájaro loco que se llama James Audubon o Audubon, no me acuerdo. Es una cita muy hermosa que dice, When the bird and the book disagree, always believe the bird. Exacto. Cuando el ave y el libro no estén de acuerdo, siempre tienes que creerle al ave. Al ave. Uh-huh. Porque claro, o sea, está primero la vida, Pues ¿no? sí. Como para Wittgenstein, las reglas no están antes que la vida. Uno vive y sobre esa experiencia va gestionando las normas de qué le resulta mejor para este conjunto de, vamos a decir, de necesidades que uno va encontrando, tanto sociales, emocionales, intelectuales, ¿no? Y yo pensaba en que la idea de juego que manejas me gusta porque tiene que ver con la erotización del conocimiento, Uh-huh. ¿no? Digamos, más allá de que fuera un juego de mesa, o sea, el juego en este sentido quiere decir que me guste lo que hago, que me sienta bien mientras lo hago, que tenga sentido en mi vida, que si se puede sea divertido o que genere alguna pasión en mí, ¿no? Es una Sí. pasión del conocimiento y yo creo que, o sea, no tendría que ver necesariamente con unas carreras o con otras. Se puede erotizar el conocimiento, pero ¿qué pasa? Que nos han deserotizado todo el tiempo del conocimiento. Pienso, por ejemplo, en la plantilla de lo que le mal llamamos el método científico. Ajá. Esto que llamamos el método científico no es más que el proceso general de aprendizaje de toda la humanidad. Exacto. No es solo de los científicos y no es solo de pensamiento, ¿no? Tomamos las Sí. cosas, las sentimos, las respiramos, las olemos, las probamos y luego nos gusta, no nos gusta, nos da resultado, no nos da resultado, le cambiamos un poquito, le subimos, le bajamos y nos da otro resultado que nos gusta, no nos gusta y que para esta comunidad se queda como una norma que este objeto A produce esta cosa 2, ¿no? Pero ese es el proceso de conocimiento. Luego, lo que ha pasado es que estamos en una etapa pedagógica muy extractivista, Sí. ¿no? Entonces nos quita ese proceso que es de toda la humanidad para decir que es el método y solo de los científicos, ¿no? Y pues no, tú ves a un niño y el niño lo que está haciendo es fundamentalmente ciencia, ¿no? Está observando, está haciendo ejercicios empíricos, está corrigiendo su hipótesis y después del experimento está planteando hipótesis nuevas hasta llegar a una cosa que le cuadra o no le cuadra.
Luego eso se puede sistematizar, claro que se puede sistematizar. Y eso se puede potenciar, sí, pero no se puede sustituir y no se puede robar y no se le puede quitar la parte humana a la forma de pensamiento humana, ¿no? Es tremendo. Eh, Paulo Freire lo que propone para superar esto es un modelo educativo, como decíamos, no es restrictivo a las escuelas. Yo diría que es principalmente en las familias y luego en las escuelas, ¿no? Donde tiene que trabajar esto, porque pues nuestro núcleo familiar es el primer sitio donde nos desarrollamos y el colegio pues es una segunda etapa, ¿no? Y a esto le llamamos, la corriente en términos técnicos se llama pedagogía crítica, Ujú. Freire le llama la educación liberadora, ustedes llámenle como quieran, solo es otro modelo, otra forma de pensar la educación, que se basa, como ya conversamos, como ocurre en Blue y todo el tiempo, en el diálogo y en la participación activa. Así es. Eso, hay un dato aquí. Si aquellas personas que nos impusieron este modelo que no es arbitrario son los opresores, este modelo educativo lo que va a poder hacer es que nos liberemos. Pero ojo, nadie libera a nadie. Yo no te puedo liberar a ti y yo no me puedo liberar a mí mismo. Nos tenemos que liberar en comunión, nos tenemos que liberar en comunidad, porque tus experiencias y tu forma de vivir la vida afectan mis experiencias y mi forma de vivir la vida. Y si yo te quiero liberar a ti por la fuerza, haciéndote, obligándote a seguir mis normas, pues solo es una opresión distinta, no nada, ¿no? Entonces tiene que ser en comunidad que nos liberemos como grupo. Y para eso, pues el objetivo principal sería empoderar a las personas oprimidas para que reconozcan sus capacidades, ¿no? Las capacidades que tienen de transformar su realidad y poder superar estas estructuras opresivas que tienen. Esto es muy notorio, yo lo veo incluso con estudiantes universitarios. Es más evidente en lo emocional con niños chiquitos, niñas chiquitas, pero en los estudiantes de universidad el eco está ahí, ¿no? ¿Cómo nunca les han dicho que lo están haciendo bien Sí. o que ellas pueden? ¿No? Es que no puedo, no, pues sí puede, ¿por qué no podrías? Ah, no sé, es que me da miedo, ¿qué te da miedo? No, pues no sé. Pues claro, en su casa y luego en la escuela todo el tiempo les han dicho, no puedes, no sirves, no lo vas a lograr, eso para qué lo haces, estás seguro, ¿no? Les impiden esta capacidad, les roban la agencia transformativa de su realidad y pues yo Claro. me sentiría igual, ¿no? O sea, si a mí me despojas de la certeza de que yo tengo agencia sobre el mundo que me rodea, pues me sentiría igual de inseguro, ¿no? Igual de inseguro. ¿Cómo dice Freire que podemos entonces empoderar a las personas oprimidas para que se reconozcan como seres autónomos, autogestivos y con agencia transformadora? Lo primero es que hay que dialogar y hay que dialogar de manera horizontal. Yo no soy el jefe y yo no soy más que tú. Y en realidad yo tampoco sé más que tú. Sé cosas distintas a las que sabes tú, pero eso no significa que yo sepa más o que tú sepas menos. Conocemos cosas distintas y podemos compartirnos cosas y enseñarnos cosas. Hay que concientizarnos también. eh, Esto probablemente es más para las personas adultas. Quizá el primer problema es no reconocer que vivimos en el pasado en estructuras de opresión, que las estamos replicando y que vamos a producir más opresores o más opresoras en el futuro. Sería urgente cuestionar la estructura, el modelo en el que crecimos, ¿no? Porque, o sea, eso tampoco, eso no es nada fácil, no lo quiero dar por sentado, es una cosa muy complicada de hacer porque afecta por completo nuestra identidad, ¿no? Si yo creo que al papá se le dice que sí siempre porque así me lo enseñaron, cuando yo lo cuestione voy a estar cuestionando todos mis pilares familiares. Simón, güey, sí. No, y eso retumba bien ojete, Sí, pero retumba en el cuerpo, ¿no? sí. O sea, cuando tú le dices a alguien: "Oye, es que eso que estás haciendo es nocivo para tu hijo, tu hija", puta, güey, parece No, que no le mames, acabas sí, de no. tocar el do mayor, Ajá. porque, pues, eso resuena en el cuerpo, porque tiene que ver con cómo me educaron a mí y cómo van a estar mal los que me educaron a mí, ¿no? Entonces,
hay que tocarlo con mucha sensibilidad, con mucha paciencia y es como mucho trabajo de análisis de uno mismo, pero habría que ser muy críticos también. O sea, la única manera de detener esa opresión continuada, pues es en algún momento ser críticos con esa opresión. Ustedes háganlo a su ritmo, como puedan, como quieran, pero cuéntame, ¿de dónde salió ese tuetanazo, güey? Pues ¿Qué te llegó a la mente? no, nada, o sea, es que sí, vaya, mire, de varias cosas, de experiencia docente, yo como docente y de mi experiencia como estudiante, ¿no? O sea, al final es la anécdota, que se supone que es lo peor que puede hacer uno en lo académico, mm, pero creo que en el fondo está, la cuestión es, digamos, creo que por lo que salta tanto Blue y Freire y Robinson, que increíble, bueno, no es tan increíble, pero Freire y Robinson creo que se parecen más de lo que difieren, es la cuestión de que la enseñanza o la crianza, por ejemplo en Bluey, en Robinson y en Freire, está centrada en la niña, en el niño, en el estudiante, en el que aprende, ¿no? O en la persona que aprende, que es sujeto de aprender o que tiene la agencia de aprender, ¿no? Y este es un super giro de tuerca que va contra los miles de años de educación y universidades que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, mi parecer es que en la educación más tradicional, en lo que se ha centrado es pues en mantener ese estatus de la estructura educativa, ¿no? O sea, el estudiante al final no importa, porque de 100 personas, pues 80 sí se van a integrar, ¿no? Y yo necesito esas 80 plazas en la fábrica, o en la oficina, o en donde generen lo que se entiende como riqueza, ¿no? Entonces, pues de ahí viene como esta reacción, ¿no? De decir, puta, o sea, cuando les tocas las narices a lo que te han repetido como una promesa, yo lo veo así, de toda la vida, pues yo creo que, o sea, sí flipas, ¿no? No sé, no sabría decirlo como papá porque no soy papá, pero como docente, pues yo creo que sí flipas cuando pues te das cuenta que igual la promesa del posgrado pues nunca se cumplió, ¿no? Porque solo es una promesa y la cuestión de cómo integrarte al ambiente o al ámbito laboral del posgraduado, pues no se puede, ¿no? Porque no responde a una estructura de prepararse, ¿no? Sino responde a otro tipo de prácticas. Y está Entonces, tremendo porque lo que más aspiramos es a ser obreros de los opresores. exacto. O sea, justo ese sistema educativo nos enseña a que nuestro anhelo y nuestra aspiración sea ser el que fabrica cualquier cosa o el empresario que le paga impuestos a otra persona o el docente que luego va a enseñar a otra, ¿no? Y que eso sea un anhelo cuando pues la vida no se juega ahí, ¿no? La vida se juega también en otros lugares, ¿no? Además de lo laboral que puede existir en el mundo, lo que decía Sir Ken Robinson. Ajá, O sea, no importa si va a ser ingeniero o si va a ser arquitecto, pues le gusta bailar, güey. No exacto. significa que vaya a ser bailarín. Es que de qué va a comer, no No importa. importa. El niño quiere bailar ahorita. ¿Por qué te preocupas para cuando tenga 40 años Años. si la criatura quiere bailar hoy para sentirse más, para sentir que se expresa, ¿no? Está muy Claro. cabrón. Es que mira, lo que dices de Freire, de que hay que liberar, la liberación, ¿no? ¿Cómo lo dijiste? La liberación del individuo, del sujeto. Ahora he dicho las personas, pero sí la liberación de los oprimidos. Ok. Robinson tiene un concepto que me parece que es similar. O sea, para él el objetivo de la educación o de los sistemas educativos sería el de ayudar o de influir o fomentar que haya personas exitosas. Y este éxito no es el de hacer dinero ni el de tener el puestazo. O sea, una persona exitosa en la sociedad, para Robinson, es una persona eh, que se puede desarrollar, ¿no? O sea, que es capaz de desarrollar su vida de manera digna, ¿no? De tener pensamiento creativo, de ser crítico y de cumplir también con las responsabilidades que tiene, ¿no? Sean las que sean, ¿no? Entonces, yo creo que va muy de la mano, ¿no? O sea, porque si tenemos estos sistemas donde solo te enseñan a integrarte, a ser el capataz del opresor, ¿no?
o sea, a fungir como un capataz del sistema opresor, pues tu vida no va a llegar a esta parte de tener un pensamiento crítico, de ser exitoso como persona, es decir, de ser exitoso no solo en el trabajo, sino también en la vida, en tu vida fuera del trabajo. El trabajo no debería ocupar tanto tiempo de nuestras vidas, ¿no? O sea, que tú seas exitoso también en tus cosas personales, ¿no? En tus gustos, en tus hobbies, en tus relaciones con los demás, ¿no? En la gestión de tus emociones, en que puedas integrarte a estas cosas de cultura participativa, ¿no? O sea, la cultura participativa no es solo pues integrarse a las grandes manifestaciones y marchas, ¿no? Sino también pues tener pequeñas acciones en la vida diaria, ¿no? También, o sea, que participes, que le dejes una mentada de madre, un saludo al podcast que escuchas, ¿no? Vaya, este tipo de cosas. Pero pues si los sistemas, ¿no? Siguen, digamos, con esta promesa, ¿no? De que si cumples con los estudios, con mantener el puntaje de calidad o la calificación y titularte con mención o no con menciones honoríficas y esto, pues es la gran zanahoria, ¿no? Y ahí vamos entre la zanahoria y el látigo, ¿no? Vamos atrás de eso y cuando llega el momento en que te tendrías que integrar, pues te das cuenta que no es así como funciona, ¿no? O que para muchos no ha sido así como funciona. Entonces, pues o sea, el sentimiento de impotencia y de rabia y de tristeza, pues es duro también, ¿no? Y es duro porque pues nunca aprendiste a gestionarlo desde antes, ¿no? Porque sí, en tu trayecto de estudiante siempre te dijeron que te faltaba, que en vez de 10 tienes 8, que pasaste de panzazo, que pinche pena de tesis, pero pues que ya ni modo, que te vas a titular así, ¿no? Entonces siempre es estar como en esta simetría de que careces de, ¿no? Como si el capataz que tienes arriba si fuera la agencia que es dueña de todo eso que a ti te falta, ¿no? Y cuando llegas más o menos al mismo escalón te das cuenta que todos estamos igual de perdidos, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué tanto esfuerzo, no? A veces, no sé. Pues sería como, yo lo veo clarito en como agarrar una bici Ajá, y que te enseñen a que la bici sirve para transportarse. No, güey, no, también sirve para pasear y ver las flores y mover mi cuerpo y entender el mundo de otra manera y que me dé el sol en la mañana, ¿no? sí, Cuando te enseñan a ser un capataz y tú te esfuerzas y le chingas, pues aprenderás a ser un gran capataz. Pero no sé si ese sería como la piedra angular sobre la que yo quisiera que girara mi vida, y yo no sé si esa es la piedra angular sobre la que yo quisiera que girara la vida de las personas que les toca estar a mi cargo en algún momento, que yo soy responsable de algún aspecto de su educación. Todo lo que dices me suena muy tremendo a, bueno, primero un ejemplo, yo creo que no hay nada más descorazonador que llegar con tu esforzadísimo 8 a tu casa, decir, ah, mira, sí, me saqué un 8 y que te 8, digan, puta, ¿no podías haber sacado 9? ¡Ta madre, güey! pues no Me pude, esforcé, le chingué, esto es lo mejor que puedo hacer. ¿No podías dar más? Pues no, güey, no, hasta aquí llego, porque, porque, pues es desalentador, porque te están invalidando, ¿no? sí, Como agente capaz, o sea, sí, hasta ahí puedo, ¿y qué? Y por eso soy una decepción, ¿no? Y esto tiene un rebote terrible en los 90s. Yo diría que quizá en los 2000, quizá me estoy confundiendo de época, pero entre los 90s y los 2000 salió un libro pedorrísimo que si usted tiene en su sí, casa, por favor, tírelo tírelo a a la la basura, basura. que se llama Porque lo mando yo, de un autor que se llama John Rosemond, y no salió uno, güey, salieron tres, No, ¿no? Sí, ajá, de cómo ser papá es ser capataz, cómo ser mamá es ser capataz, y cómo hay que enseñar la disciplina a los niños, porque los padres y las madres son las líderes y la figura de autoridad en el hogar, y todo lo que no es eso, le dicen, no estamos aquí para ser amigos. Bueno, yo no sé si una comunidad que dialoga horizontalmente necesariamente termina en amistad. no necesariamente. No, también podemos tener una comunidad como ponías el ejemplo del episodio, en el que en esta ocasión tenemos una persona que funge como juez
claro. y que escucha las quejas de otras personas, pero probablemente en otra ocasión cuando la mamá haga algo, quizá el juez sea el papá y quienes expongan los argumentos sean las niñas, y quizá cuando las niñas se sientan como vulneradas, ellas sean quienes tengan que resolver la situación y la mamá y el papá tengan que argumentar, Claro. ¿no? Digamos, las comunidades tampoco están determinadas y escritas en piedra como si fuera la Biblia del papá es la cabeza de familia y los demás Sí, se callen y se chingan. No, bueno, si ahora yo soy quien tiene un problema, pues ahora yo lo atiendo, si ahora tú lo tienes, yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, si ven ese libro que se llama Porque lo mando yo en su casa, por favor, tírenlo a la basura, no sirve para absolutamente nada. es muy útil si Sí, tienes que quiere crear nivelar una mesa o un librero. o si quiere crear capataces para seguir perpetuando la estructura de la educación bancaria que solo somete a la gente, ¿no? Y bueno, ya me fui allá, ni no me Te importa ese vas. señor. Pero Paulo Freire propone unas guías, son, bueno, o sea, yo las extraje. La verdad es que mejor vayan y lean la Freire. Pero yo extraje unos guidelines, pues dos hilitos conductores. Primero, el rol del docente en la pedagogía liberadora. Son sugerencias, todo está en el libro de Freire, si lo quieren leer ahí está. Se los vamos a dejar en la descripción también, por supuesto, libre y gratuito. Eh, el rol del docente en este tipo de pedagogía, que no es una pedagogía bancaria, sino que trata de liberar a las personas de esa opresión en la que vivimos, eh, el papel del docente sería ser un facilitador que guía a las personitas en su proceso de aprendizaje. No somos antenas transmisoras de conocimientos, no lo somos. Yo me niego a ser la antena de la Secretaría de Educación Pública de México para impartir exactamente lo que ellos me dicen. No confío en ellos, para empezar, y segundo, aunque confiara en ellos, no estoy dispuesto a negarle a las personitas con las que trato su capacidad de procesar el aprendizaje, ¿no? Eh, Otra sería encontrar una cosa que le llaman preguntas provocadoras. Mi papel es ser un interrogador que no se canse de preguntarles cosas, para que estas personitas se vayan conociendo a sí mismas y vayan experimentando consigo mismas. Y muy importante, respetar y valorar los saberes previos. Eh, yo a mis muchos más años que mis estudiantes, yo no sé lo que es ver que mi papá le pegue a mi mamá con una sartén caliente. Y eso ya lo han visto mis estudiantes y lo han logrado gestionar para continuar la vida, ¿no? Yo no puedo no respetar y no valorar ese conocimiento, ¿no? Yo a Ujú. mis trupicientos años nunca he, por ejemplo, hecho kung fu, ¿no? Y si uno Mm, del taekwondo, y si uno de mis estudiantes me está platicando del taekwondo, pues yo no puedo desvalorizar ese conocimiento previo que tiene, ¿no? Entonces, como docente, pues nuestro trabajo sería más bien como ser facilitadores que los guían en su proceso de aprendizaje, no el capataz de la hacienda, ¿no? Y para mamás, papás, la comunidad, pues habría que entender que la educación liberadora no se limita al aula, involucra a la familia y la comunidad. Yo diría que principalmente ocurre en la familia y pues hay que fomentar el diálogo todo el tiempo hay que fomentar el diálogo, hay que respetar las opiniones y las preguntas. Yo sé que en sus corazones aún tienen muchos temas tabús de los que en su casa no se habla, pero probablemente sea mucho mejor que sus hijos y sus hijas lo conversen con ustedes a que vayan a tomar la no tan valiosa experiencia de personas que no quieren tanto a sus hijos como ustedes, ¿no? O sí, sea, seguramente, o sea, a mí me causa mucha más confianza que mis estudiantes me pregunten sobre la marihuana a mí, a que le pregunten al dealer sobre la marihuana, ¿no? exacto, sí, O sea, es mucho, sí. siento con mucha más confianza de platicarles yo, Mm, o que me pregunten a mí sobre el desamor y yo les comparto mis experiencias, a que se lo pregunten a su compañerito de su edad que nunca ha vivido el desamor, exacto. ¿no? Y también eh, la participación en la educación es una participación
en el proceso educativo, o sea, familia y escuela tienen que trabajar al mismo tiempo, ¿no? Ninguna de las dos partes sirve a la otra. Los docentes no somos ni las nanas, ni los meseros, ni los mayordomos de las familias, ni las familias son una continuación de la escuela, No, ¿no? sí, no. Son espacios autónomos que deben cooperar, ¿no? Y trabajar juntos. Y en la comunidad, lo que decías me encantó, hay que generar espacios de apoyo, ¿no? O sea, si queremos transformar nuestras sociedades, pues el opresor no nos va a dar los espacios para Exacto, sí, no, transformarlo, ¿verdad? pues no. Más bien tendríamos nosotros que promover esos cambios y promover esos apoyos. Si hay un episodio también de Blue, bueno, estamos hablando de Blue, Sí, ¿verdad? claro que Pero sí. hay un episodio justo de la primera temporada que se llama Bob el Conejo y le dan ay, ¿cómo se llama la hermana chiquita? Bingo. A Bingo. Ajá. Le dan a Bingo un conejo de juguete que en el kinder se lleva cada quien una vez a la semana, ¿no? Y le dan el conejito para que se lo lleve a su casa y cuando llega dice Bluey, ay, yo me acuerdo cuando me traje a Bob el conejo y sacan el álbum de fotos de Bob el conejo y estaban haciendo cosas súper divertidas, ¿no? Y empieza la actividad de Bob el conejo ahora con Bingo, pero está el papá en el teléfono, están las niñas, les ponen caricaturas, luego llegan al centro comercial, las dejan viendo la tele, luego llegan a la casa y la mamá está cocinando, pero viendo la receta en la tableta, y entonces imprimen las fotos y Bingo se pone muy triste porque se ve que Bob el conejo se está aburriendo muchísimo, ¿no? Y no es nada divertido y ya no va a querer regresar con ella. Y en ese momento le cae el 20 también a la mamá y también al papá, que están, no sé bien cómo decirlo, que Ajá. están desatendiendo las necesidades de sus hijas y que las están supliendo con el chupón digital que tenemos ahora, Sí. ¿no? Y lo único que están haciendo pues es alienarlas. Y yo también entiendo que no se puede estar desalienado todo el tiempo, es agotador, Sí. pero si en algún momento tendrías que no estar alienado o no estar alienada, pues sería justo con tus hijos, tus hijas y tus estudiantes, Sin ¿no? duda. Luego te alienas viendo la novela si quieres, ¿no? O si trabajas en una fábrica, pues te alienas pegándole con el martillo a la tuerca, Sí. pero justo con tu familia no, justo con tu comunidad no. Y yo creo que ahora pasa mucho, yo también traigo el mismo problema que tú. Yo creo que ahora pasa mucho que los teléfonos, los dispositivos móviles, sí nos han alienado Sí. ahora en la producción de comunidad, ¿no? En todos lados. O sea, no solo en las escuelas, en el ambiente laboral también y en el ambiente de salir como amigos también. ¿No? No hay nada más impactante que ver una mesa de 10 personas intentando cenar en un restaurante, todos viendo Viendo el Instagram, celular. güey. Sí. Sí, está muy Es cabrón. bueno, o todos contestando WhatsApp de otras conversaciones en otros espacios de la vida, Sí. ¿no? Y es como bien raro porque ya no generas comunidad, solo está tu cascarón ahí, ¿no? Pero tu atención no está en ese sitio. Pues sí. Yo creo que por eso se vuelve más importante, pues lo que dice Ken Robinson, lo que dice Paulo Freire, de libérese, o en el sentido que lo decía Robinson, Ajá. si exitoso, donde exitoso entendemos una persona que se autogestiona, que Sí. conoce sus emociones, que conoce su inteligencia y que se sabe un agente capaz de transformar su realidad. Yo creo que eso nos han quitado un montón. Yo creo que la clave del sistema tradicional, el sistema de los opresores, es que nos han logrado con bastante éxito quitar la idea de que podemos ser agentes transformadores de la realidad. Sí. Sí. Denle chance a sus hijos, a sus hijas, a sus estudiantes y van a ver que pasan cosas bien raras, como el episodio de la doctora Bluey, Ujú. que la solución es increíble. Yo lo he visto un montón cuando doy clases. Ajá. Cuando tú les das chance y no les dices, tienes que hacer esto, las soluciones son extraordinarias porque pues nuestra capacidad es extraordinaria. Lo que pasa es que está limitada por este sistema, ¿no? Así es. Yo creo que también, yo nomás quiero añadir algo más y sería, yo creo que ya para ir cerrando, yo creo que como docentes tenemos ahí
dos cosas que nos diría Robinson, ¿no? La primera es entender que los docentes no somos nada más como radios que transmiten algún conocimiento, ¿no? O sea, que somos más como, o que podemos ser facilitadores de un aprendizaje, es decir, personas que inspiren y sobre todo que motiven a las personas, ¿no? Que nos han confiado su tiempo y su esfuerzo, a pues motivarlos a descubrir y aprender por ellos mismos, es decir, fomentarles esta autonomía por conocer y también por echar a perder, porque si, o sea, si no es en el aula, después es mucho más difícil que encuentren las y los estudiantes estos espacios, ¿no? Es más costoso, ¿no? No nos Sí, dejan echar a perder y cuando echas a perder luego en la vida, cuesta un montón. Mejor echamos a perder en el aula. en el aula, sí. Y la otra es, pues como docentes, yo creo que tenemos que, ahora sí que hacer montón y pelear por nuestra autonomía como docentes, ¿no? O sea, nuestra autonomía en las currículas, en los programas, ¿no? Que queremos enseñar, que creemos que son significativos y que pueden, pues, fomentar esta agencia en los demás, ¿no? De volvernos todos en comunidad, como diría Freire, ¿no? Liberarnos del opresor, pero pues de manera comunitaria, porque si no va a estar muy cabrón. Pero eso sería todo Sí, lo no, que... y lo que dice Freire es que tiene que ser por la vía de la educación, porque si no, la Sí, otra forma es la violencia y eso no sirve. pues Lo que no, estás haciendo es oprimir otra vez al otro, ¿no? así es. Y, Yo para cerrar, mira. ajá. Ah, no, dime, No, no, adelante. no, nada más, tú. Yo para cerrar, yo tengo 3 combates activos en este momento que me gustaría infectarles con ellos y ya saben ustedes si lo toman o no. El primero es esta posición crítica, pero no solo con el sistema tradicional, ojo con otros sistemas, por ejemplo Montessori. El sistema Montessori es maravilloso frente al sistema tradicional, sin embargo no deja de ser su objetivo producir seres productivos en el futuro. Y eso a mí me sigue pareciendo infame, ¿no? Los seres ya son completos en el presente, no estar observando el futuro. Yo creo que la metodología Montessori se materializa en lo que en México se conoce como Kitsania, ¿no? Sí. Un parque de diversiones, comillas, comillas, Sí. para niños y niñas, en el que van y aprenden a hacer súper, aprenden a manejar, aprenden a hacer todas las cosas de adultos, pero a los 7 años, ¿no? Básicamente aprenden a ser consumidores desde bebés, y a mí me parece horroroso, Sí, sí ¿no? es. Montessori lo que hizo fue, yo diría que es la primera gamificadora, fue utilizar los Mm, juegos como estrategias de aprendizaje de los procesos capitalistas productivos de su época. Ella estaba revolucionando su campo sin duda, pero frente a la educación tradicional hay otra salida. Si les interesa, lean a Robinson, lean a Freire, ujú. lean un libro maravilloso que se llama Summerhill. Es, hay muchas otras salidas. El segundo combate que yo tengo es contra los docentes que cometen cualquier tipo de violencia contra sus estudiantes. No hay ninguna justificación para que eso pase. Yo diría que tampoco las mamás y los papás tienen ni por qué nalguear, y aquí llenen de comentarios, por favor, con el una nalgada a veces es necesaria. No, no es cierto. Hay otras herramientas, luego nosotros no las tenemos, puede ser, pero partir de ahí significa que las podemos aprender, ¿no? Porque digamos, piensen en cómo tratamos a los chiquitos y piensen si le hiciéramos eso a un adulto, si no sería opresivo. Si yo agarro de la mano a un adulto y lo aprieto y camino más rápido y le digo, apúrate a cruzar la calle y lo jaloneo, pues díganme si eso no se vería como violencia, ¿no? Sí, sí O si es. aquí mi amigo humano no hace lo que yo le digo, cuando yo le digo, le suelto una bofetada y le digo, me estás faltando a la autoridad, pues díganme si eso no es violencia, ¿no? Entonces hay una forma ahí como de piénsenlos como ya seres que ya tienen derechos y que ya tienen una conciencia propia y un aprender en el mundo. Y obviamente desconfíen siempre, bajo cualquier circunstancia, de los docentes que salen con sus estudiantes. Eso es un abuso de poder, ¿no?
abuso de poder en este sistema. En un sistema comunitario quizás sería otra cosa, pero no estamos en un sistema Así es. comunitario. Está aprovechando el sitio de capataz, que ya lo envuelve en un manto de poder, o que ya la envuelve en un manto de poder, para utilizar ese ejercicio de poder sobre sus estudiantes. Y el último es el compartido, amigo. Lo del celular. Yo, híjole, después de mucho debatir conmigo mismo, porque a mí me gusta la tecnología y me gusta mucho, yo he llegado a la conclusión de que yo, en mi fuero personal, no digo que los demás, yo en mi fuero personal mm, trataría los dispositivos digitales con la misma delicadeza que el alcohol, el cigarro o cualquier sustancia adictiva. Yo no le daría ni alcohol ni un celular a un niño o una niña de 10 años. Quizá a los 16 le dejaría una probadita y le enseñaría cómo se usa. Y ya a los 18, pues ya puede ser que ya que le haya enseñado cómo se usa, que se atienda. Pero en este momento, por lo que están haciendo las corporaciones, Ujú. por el estado en el que nos están volviendo adictos a las redes sociales, yo no le soltaría un teléfono ni una tableta a un niño o una niña chiquita, ¿no? Entonces, ahí, pues reflexionenlo a ustedes a ver qué les sirve, por dónde le encuentran, y también critíquenos, o sea, esto también pues es una charla y nos interesan sus comentarios. Amigo, ¿qué más? Pues yo creo que por mí es todo. Nada más recomendarles otro libro que se llama Moonshots en la educación. Les dejo el link, aunque es de Penguin. Pero miren, la descripción dice, este es un libro imprescindible sobre la necesaria renovación de los modelos educativos y cómo ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanas y ciudadanos digitales responsables e inteligentes. Como nota, Bonito. James Franco, el actor, es resultado de este programa educativo y es muy interesante. Por el prólogo es de él y es muy lindo todo lo que describe y fue un programa muy exitoso a principios de los 90, me parece. Entonces vale mucho la pena. Pero sí, y del celular yo creo que para un niño chiquito de 9 10 años, yo creo que un telefonito de esos cacahuates, ¿no? Es, Con la sería, viborita es más que suficiente, sí, ¿no? con que sepan marcar y cómo localizarse, ¿no? Nada más, yo creo. Yo no tengo hijos, entonces no puedo saber, pero sí, pues sí es importante hacerle frente. A mí también me encanta la tecnología y todo, pero creo que ha ido hacia un lugar que no es el óptimo, ¿no? O sea, no es una tecnología que realmente nos esté potenciando la agencia, ¿no? O potenciando hacer más o hacer otra, bueno, hacer más exitosos en el sentido de Robinson, ¿no? A integrarnos mejor como comunidad. Yo creo que Siento que nos ha potenciado las ganas de ser opresores, güey. Ahí sí, nos estamos vigilando todo el perro día en el WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿Qué estás sí. ¿Qué haciendo? estás ¿Ya haciendo? llegaste? ¿Ya viniste? ¿Ya Sí, subiste? ¿Ya bajaste? ¿No? Entonces, o sea, digamos, yo por eso tampoco le daría un teléfono a un niño o una niña. ¿Dónde va a estar en la escuela? Y a las 2 vas por él y ya ajá. está, ¿no? Tampoco lo tienes por qué estar vigilando todo el perro día. Pero es que una emergencia, pues llamas a la escuela, Pues sí, ¿no? Llamas a un adulto, ¿cuál es el problema? no sé. Si es ese tema, yo creo que viene ese tema, ¿no? En el futuro, aquí en la pozolería de las Lo vamos a tecnologías. dejar para después. Me Sí, parece bien. Lo vamos pero a sí dejar para que después, pero empiécenle a dar vueltas en sus mentes. exacto. Y pues si llegaron hasta acá, muchísimas gracias y compartan. Y sí, pues critíquenos, gacho, también igual estamos muy progres, como dirían ahora los más conservas. Como dirían los fachos. No, perdón. Es que, no, hay un problema ahí también que resolver, ¿no? Sí, o sea, también podríamos discutir, nos encantaría que pudiéramos conversar con gente que no está de acuerdo con nosotros en, Sí, en un, en un debate como pues, no polarizado, ¿no? Pues estaría muy padre intercambiar opiniones, así que si están dispuestos, dispuestas, éntrenle. exacto. La pozolería está abierta, ¿no? El pozole es para todos, amistades, para todos, para todas, para todes. Así es. Bueno, pues Pues muchas muchas gracias. gracias. Hay unos vidrios, se lo lavan.